La idea de hacer un video sobre este tema honestamente nació de algo un poco subjetivo y fue porque comencé a ver relacionado con el hilo de la corriente que hay ahorita en redes sociales de las esposas cristianas tradicionales, una constante de hablar de la bendición de ser mamá joven. Yo la verdad a esta idea no le veo nada de malo, por el contrario le veo muchas cosas buenas y que además tienen un sentido lógico y práctico para la vida de muchos de nosotros. Sin duda alguna es una bendición ser mamá joven y la verdad también es una bendición ser una mamá no tan joven o geriátrica, como la llama la medicina moderna. El problema para mí no es ninguna de esas dos cosas, sino que surge cuando estas corrientes nos llevan a pensar que es una sola forma de vivir y de hacer las cosas la que es más cristiana o es la que mayor gloria le da a Dios. Es decir, el inconveniente aquí se configura cuando las múltiples tendencias que nos modelan cómo vivir nuestra fe exaltan un solo modelo de vida, uno en el que todos tenemos que estar haciendo exactamente lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo. Es casi como si vivir las experiencias o los llamados que Dios nos hace solo pudiera verse de una forma y todo lo que se encuentre fuera de eso es a lo mínimo cuestionable o insuficientemente cristiano o bíblico. Déjenme explicarme un poquito mejor acerca de lo que yo creo que está pasando y está generando esto. Yo no sé si te has dado cuenta, pero actualmente hay una fuerte batalla cultural donde vemos distintas creencias y valores enfrentarse. Vivimos atrapados entre los mensajes de un mundo posmoderno que tiene mezclas de ateísmo, de agnosticismo y a la vez, extrañamente, una gran apertura a todo lo que se estime espiritual, pero que al mismo tiempo está alejado de cualquier cosa que quiera decirnos que existe tal cosa como el bien y el mal. Y por eso hoy en día hay mucha gente que dice yo creo en Dios, soy muy espiritual, pero que cuando les presentas el mensaje de Jesús lo rechazan de entrada. El resultado lógico de todo esto ha sido la relativización de los valores y el rechazo a cualquier cosa que implique sacrificio, abnegación y la negación de nosotros mismos. Como ya sabes, una forma de pensar egoístamente y centrada en nosotros mismos es lo contrario a lo que aprendemos en el Evangelio, en donde es una esperanza más grande y más valiosa que nosotros mismos lo que nos permite vivir la vida sin que seamos nosotros el centro de ella. Y es en medio de todo esto que vemos en primera línea cómo el rechazo a la familia, a los hijos, a la decisión de asumir determinados roles en la dinámica familiar, en el hogar, entre otros, son continuamente criticados y aminorados por las enseñanzas seculares. La iglesia, por supuesto y necesariamente, creo yo, ha asumido una posición en este tipo de corrientes. Como decía, yo creo que esto tiene su importancia y es necesario porque lo que ha hecho es señalar como cada día más y exaltar el valor de la familia, el tesoro de criar hijos y el gozo y el significado de vivir para otros, de servir a otros. Pero si quizá tú has visto alguna vez un video de los míos donde toco el tema de género o de maternidad, sabes que he hablado de esto. Gracias a las redes sociales que nos permiten a cualquiera de nosotros ponernos una cámara y decir lo que pensamos, lo cual espero que sepas que ha sido tanto bueno como malo. Muchos cristianos han querido unirse de algún modo a esta batalla cultural con las ideas de grabar y publicar de alguna forma su forma de hacer abogacía por los llamados valores tradicionales y uno de ellos siendo la maternidad y no tanto el tema de ser madre o de ser padre, sino de cómo vivirla. Más allá de cómo esto se mezcla con el movimiento de tradwives o esposas tradicionales, que por cierto estoy preparando un video sobre eso, cabe mencionar que no todas sus representantes destacadas son cristianas, de hecho creo que las que son más famosas no son cristianas, pero se trata de mujeres cristianas que narran cómo su labor de ser madres las dignifica y las consagra con gozo a Dios. Cómo cocinar, cómo limpiar, cómo educar en casa es aparentemente el llamado más alto y el mejor llamado que pueden tener. Y todo esto, en la mayoría de las ocasiones, al menos de la información a la que yo he tenido acceso, se hace como dentro de un contexto muy similar, donde estas mujeres se graban a sí mismas haciendo labores domésticas y la verdad es algo que yo he hecho por aquí, entonces nada de esto lo estoy diciendo como una crítica a grabarte haciendo labores domésticas porque a mí misma me gusta, yo disfruto ver parte de ese contenido, quizá no siempre, pero era algo que quizá en el pasado hacía un poco más y me gustaba, así que no es una crítica, no estoy diciendo que grabarte lavando la ropa o cocinando sea algo malo y tengo que aclarar porque en YouTube siempre hay que aclarar todo, pero sí se da en un contexto en donde todas estas mujeres están haciendo estos
quehaceres, en su mayoría de la misma manera, atendiendo a los niños, y normalmente esto se llena como con frases de meditación en algunos versículos bíblicos o ideas inspiracionales que por una parte yo sé, porque yo lo he vivido, pueden inspirar y pueden animar a alguien en su propio camino cuando eso es parte de su llamado, eso es parte de sus responsabilidades. Pero por otro, algo que sucede, y ahorita me voy a detener un poco a analizar lo que creo que es importante analizar de este tema, de algún modo pareciera que este tipo de contenido termina romantizando un poco esta experiencia doméstica, esta experiencia de trabajo doméstico, porque es 100% un trabajo, y se le eleva o se le da el nombre, se le categoriza como este es el llamado más alto. Yo como mujer no puedo estar haciendo algo más noble, más loable, más importante que estar aquí en casa con mis hijos, cocinando, atendiendo a mi esposo. Que de nuevo, ¿por qué mencioné la batalla cultural? Porque creo que este movimiento que estoy describiendo nació como una reacción hasta lógica a una batalla cultural que va en contra de la familia, que va en contra de los hijos. Una reacción que se va un poco al extremo de glorificar de alguna manera todas estas formas de vida o estas formas de ejercer la maternidad, el matrimonio, las labores domésticas. Y quiero detenerme a mencionar algo aquí, ¿no? Yo creo que si Dios está escribiendo tu historia y la forma en la que tú decides vivir tu vida, en ella tú te convertiste en esposa y mamá joven y tú deseas hacer estas cosas de una forma específica que se parece mucho a este contenido que yo estoy viendo y lo haces para glorificar a Dios, eso es maravilloso porque estás haciéndolo con la motivación correcta. Todo lo que hagamos con un corazón que busca agradar a Dios y obedecerlo como la motivación primaria que nos lleva a vivir de esa manera está en el lugar correcto. La complicación llega cuando, según estas tendencias, nosotros terminamos creyendo y quizás haciendo afirmaciones categóricas como es que ser mamá joven es lo mejor, o la que no sea o la que no haya decidido o podido ser mamá joven está fuera del diseño de Dios o se aleja de lo que Dios tiene para la mujer y la familia. De hecho, en muchos de estos materiales y contenidos que he visto en las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, y bueno, y trato también de entender qué es lo que está pensando la gente o cómo las personas reciben este tipo de contenido. A veces me encuentro con comentarios y mensajes que me parecen bastante escandalosos porque veo lo que las personas están extrayendo de todo este contenido como de vida doméstica y de elevar ese tipo de trabajo doméstico que de nuevo es un trabajo súper digno y absolutamente necesario para la familia y para la sociedad, pero a veces en aras de la exaltación de ese trabajo se deja de exaltar a Dios y se exalta lo que estoy haciendo. Entonces la gente termina haciendo afirmaciones en los comentarios o en el mismo contenido de es que no hay forma más cristiana de vivir, o yo estoy en casa porque yo sí amo a mis hijos y yo no soy egoísta, y ese tipo de afirmaciones que generan automáticamente un rechazo a cualquier modo de vida que no sea idéntico a ese. Y es por eso que esto coloca todas las otras circunstancias por descarte como situaciones menos ideales o como si las personas que las viven son menos cristianas o están viviendo menos conforme al diseño de Dios. A veces me da la impresión, y voy a hacer la salvedad también de que no estoy diciendo que son todas, no estoy diciendo que es generalizado, pero sí lo he observado, de que este tipo de tendencias buscan sobreexaltar circunstancias específicas como una forma de hacerse valer frente a un mundo que les dice que no valen por hacer eso. Va en el sentido contrario porque el mundo está exaltando a la mujer que factura o a la mujer que desvive a sus hijos no nacidos, no sé si me entienden, o simplemente a las familias que postergan la maternidad y la paternidad porque están priorizando siempre sus necesidades individuales. Ese es el mundo en el que nos encontramos. Entonces yo puedo comprender que como cristianos, si de repente esa ha sido tu historia, no sé, te casaste a los 19, 20 años, tuviste hijos a los 22 y por la dinámica de tu familia o porque es lo que quieres hacer y lo disfrutas hacer y lo pueden hacer, porque para ser honesta, poder ser ama de casa a tiempo completo es un verdadero privilegio en estos tiempos inflacionarios en los que vivimos. Yo comprendo que una mujer en esas circunstancias sienta que está nadando contra la corriente en un mundo que desvalora todo lo que ella es, pero al mismo tiempo pienso que la tendencia ha hecho que se caiga en la exaltación de esos roles, de esas actividades
actividades y de alguna manera en una especie de orgullo por, mira, yo hago esto y lo muestro y esto sí me hace ser cristiana. De nuevo, esto es algo complicado porque lo que yo describí acerca de cómo está funcionando el mundo está muy mal. Claramente está dirigido por el engaño del diablo que quiere acabar con la familia y es una agenda muy obvia, pero al mismo tiempo esto segundo, esta reacción de exaltar tu vida de labores domésticas también puede ser peligrosa porque se está usando un llamado personal y divino, o sea, dado por Dios, para de alguna manera hacerse valer en la sociedad, para decir, yo sí valgo, lo que yo hago sí vale. Y lo cierto es que claro que vale y Dios es el que sabe que vale, pero nosotros no tenemos que hacer un trabajo para exaltarlo, ni mucho menos tenemos el llamado a hacer aseveraciones como esto sí te hace cristiano, esto sí te hace virtuoso. Mi gran duda con esto en muchos de los contenidos, tengo de verdad, yo creo que más de un año observando sistemáticamente estos contenidos porque había querido hacer este video y hablar de este tema desde hace tiempo. Me deja la duda de si esto realmente está glorificando a Dios porque pareciera no pasar más allá de una exaltación particular y de comentarios que dicen, wow, tú sí eres una mujer virtuosa, tú puedes con todo, no sé cómo lo logras y tan joven, yo quiero ser como tú. Quisiera detenerme un momento en esta conversación, ya vamos a seguir, te lo prometo, para comentarte dos cosas que son tremendamente importantes para mí. La primera es dejarte saber que ya está disponible en la plataforma de Teachable mi curso online Jamás Solo. Es, creo que la mejor herramienta que he hecho hasta ahora para caminar contigo en el descubrimiento de la plenitud de Jesús en la soltería. Es una herramienta, sí, principalmente para solteros, pero creo yo que realmente es para toda la iglesia en ese crecer y transformarnos en el entendimiento de lo que significa la plenitud de Cristo en nuestra vida y cómo eso impacta nuestro estado civil, nuestras decisiones, nuestra comprensión de la palabra de Dios y nuestras relaciones. En la caja de descripción te dejo tanto el enlace con toda la información del curso y su inscripción, como un pequeño video de presentación para que puedas entender un poco cómo es la dinámica, la estructura. El curso es 100% pregrabado, lo puedes tomar a tu ritmo y cuando tú quieras. Además tiene un montón de actividades y de material adjunto que estoy segura que te va a bendecir. Y rapidito, lo segundo que te quería recordar es que si te gusta mi contenido, si tú crees en este llamado y en este ministerio que Dios me ha hecho, quiero animarte a que te unas a mi comunidad de Patreon. Te voy a dejar por aquí arriba el video donde explico un poco cómo funciona, pero es una comunidad de amigos, de hermanos en la fe que tiene beneficios y privilegios particulares por apoyar el ministerio. Así que espero que alguna de las dos informaciones te bendiga y continuemos con el video. Y si te fijas, ambas tendencias, la que te contaba del mundo que es individualista y egoísta o esta de exaltación doméstica, hacen la misma cosa y es ponernos a nosotros mismos en el centro. Quiero una vez más dejar muy claro que no se trata per se de el hacer la tarea doméstica o el dedicarse a estas cosas y ni siquiera de grabarlo en redes. Se trata de proclamar una narrativa de que esta es la forma cristiana de hacerlo, esta es la forma bíblica y todo lo demás no es. Si tú tienes otro estilo de vida, si has tomado otras decisiones, forzosamente te estás amoldando al mundo secular y a esta corriente egoísta y no vives las cosas de una manera realmente bíblica. Allí radica el peligro de recibir estos ejemplos de vida o estas elecciones personales y equipararlas a las disposiciones de la palabra de Dios para nosotros, a lo que Dios realmente nos está llamando a hacer como individuos. Cuando los cristianos nos acogemos a una serie de reglas, a tener una sola forma de hacer las cosas, para entonces decir somos suficientemente cristianos, somos suficientemente virtuosas, realmente allí no estamos proclamando nuestra fe, estamos siendo legalistas y de nuevo poniéndonos a nosotros en el centro. Es muy valioso ser esposa y mamá y dedicarte exclusivamente a ello, pero es tan valioso como estar haciendo cualquier otra cosa a la que Dios también te esté llamando, de manera fiel y no para ser alabada, sino genuinamente para Él. Quizá hay otra mujer que está siendo fiel al tratar de superar la enfermedad que tiene, hay otra mujer que es fiel al trabajar en una compañía donde bendice a la sociedad y ayuda con sus ingresos a sostener familias misioneras. Quizá hay otra mujer que es fiel al Señor en su soltería o en la viudez que no se esperaba. Puede que haya otra mujer que tiene un don especial que le dio Dios al trabajar en el mundo de la ciencia y desde allí aporta conocimiento y servicio a la sociedad. Al mismo tiempo trabaja en equipo con su esposo para poder levantar una familia y priorizarla y
que realmente esta familia crezca en torno a Cristo. Con respecto a este tema específico de ser madre joven, creo que pensar que siempre podremos controlar el lograr, como si fuera un logro y más bien no un regalo, el ser madres jóvenes o cuando queramos serlo, aparte de ser una ficción, yo pienso que es un poco soberbio. Es decir, si yo creo que yo puedo juzgar la vida de otro, de otra mujer específicamente, cuyas circunstancias, vivencias, historias completamente distintas, porque no hace las cosas como yo lo hago, creo que es algo soberbio. Y aquí es cuando llego a lo que más quería compartirte en este video, y es recordarte que los tiempos de cada uno de nosotros están en manos de Dios. La vida no es una carrera y Dios no nos creó como robots, determinando que cada minuto de nuestras vidas se viera exactamente igual. Sí, es una bendición, como te decía al principio, ser mamá joven. Y también es una bendición ser mamá no tan joven o geriátrica, como les decía que la sigue llamando la medicina moderna. Y es una bendición porque la vida es un milagro y un grito de gloria al Creador. Lo siguiente que voy a decir, quise ponerlo aquí entre paréntesis en esta conclusión de lo que te estoy compartiendo hoy, porque va específicamente destinado a los que están listos para dejar un comentario en la sección de este video para decir, pero ser mamá de los 30 ya no se puede porque hay muchos riesgos y además es por egoísmo, etc. A ver, hay mucho que yo pudiera decirte sobre eso porque la verdad es un tema del que estoy muy informada, no soy médico, pero estoy muy informada por mis propias vivencias personales. La realidad con respecto al tema de la maternidad es una, y es la siguiente. Hay muchísimos riesgos siempre. Cada vida y cada embarazo es un milagro de Dios, sin importar la edad que tengas. Y si tú tienes hijos, probablemente sabes esto. Te puedo decir que, claro que sí, médicamente los riesgos aumentan cuando pasas de ciertas edades, de los 30, de los 35 y de los 40 inclusive. Pero lo cierto es que cuando tú accedes a información verídica, científica, te das cuenta que la mayoría de los riesgos que hay en el embarazo en mujeres que son mayores de 30, 35, 40, el aumento de esos riesgos es bajo, es como de un 3 a un 5% más que el de las mujeres más jóvenes. Y aún así, las mujeres más jóvenes también pueden presentar múltiples riesgos porque se trata de cada cuerpo, de cada vida, de la cual por supuesto el Señor está al cuidado. Pero más allá de eso, vivir como cristianos es saber que en el tema de dar vida, cada cosa que sale bien es un milagro comandado y dirigido por el Señor. Es saber que estamos al control de muy pocas cosas y de cómo salgan las cosas. Y lo que podemos hacer es solamente la parte de responsabilidad que nos toca y de resto descansar y esperar en el Señor. Lo que más importa en las decisiones de nuestra vida es nuestro por qué. Si tú estás postergando ser mamá, debes preguntarte, ¿cuál es mi por qué? ¿Será que estoy siendo egoísta? ¿Será que no estoy confiando suficientemente en Dios? Si tú has decidido ser madre joven, también pregúntate tu por qué. ¿Quiero honrar a Dios con esta decisión? ¿Quiero criar a hijos para la gloria de Dios? ¿O es que pienso que me va a ser tan virtuosa como la influencer cristiana que vi en TikTok? ¿Acaso quiero romantizar la experiencia y encontrar identidad y significado en ella? Miren, cuando yo tenía unos 31 años, no estaba casada aún, recuerdo que tuve una conversación con Dios a la que llegué muy enojada y era una conversación acerca de mi anhelo de ser madre. Yo sentía que Dios me debía algo porque había sido el sueño de mi vida y yo sentía que de algún modo yo tenía el derecho de reclamarle por todo lo que Él no me había dado en ese aspecto que era el sueño de mi vida. Pero luego de orar, yo salí de esa conversación mucho más calmada y mucho menos soberbia y con la convicción del amor de Dios. Por ese salmo que les puse al principio de este video. Eso fue lo que Él trajo a mi mente. Mis tiempos se encontraban protegidos, planeados y controlados por un Dios poderoso y lleno de amor por mí. Es un Dios que no te valora ni te ama porque seas profesional o porque enseñes a tus hijos en casa o porque los hayas tenido a los 21 o a los 41. Un padre bueno que tiene buenos planes en los que quiere usarte para su gloria. A veces eso será dentro de la casa, a veces será fuera de la casa. Tenemos un Padre y un Dios creativo que escribe todas nuestras historias de una manera diferente. Tus tiempos y tu vida están determinados y sostenidos por Dios. No hay suerte ni unción que definan lo que Dios ha definido ya por amor a ti. No hay plan de persecución ni engaño del enemigo que pueda contra la voluntad de un Dios cercano y bueno que conoce tus tiempos y que ha permitido tus circunstancias y quiere mostrarse a sí mismo en cada una de ellas, que te ayuda a crecer
crecer y a madurar cuando tienes que hacerlo, si tú estás dispuesta o dispuesto a hacerlo. Quisiera cerrar leyéndote una breve reflexión que escribí. En principio fue para Dios y para mí misma, pero realmente fue lo que inspiró esta conversación y siento que puede ayudar quizá a mujeres que se encontraban en la situación que me encontraba yo hace algunos años sin saber si iba algún día a realizar mi sueño de ser madre. Pero creo que no solo aplica el tema de maternidad, sino cualquier tema con el que tú estés teniendo quizá un conflicto, de confiar en Dios, de esperar en Él, de compararte quizá con otros, de creer que tu vida tiene que ir a determinado ritmo, creer que tu vida tiene que verse de una manera y si no se ve de esa manera no está siendo suficientemente cristiana. Es recordar que no se trata de cómo se ve, sino de lo que Dios está haciendo en cada propósito y en cada tiempo de nuestra vida. Y bueno, esto la verdad es un poco cursi porque literal estoy leyendo un poema que ni siquiera rima, que lo escribí para mí en mi cuaderno, pero bueno, aquí está. No fui mamá joven, aunque siempre quise. No fue fácil la incertidumbre, tampoco fue fácil cuando pasó, pero hoy sé que Dios escribió mi historia. Hoy aprendí que en el camino con Jesús no hay fórmulas, solo milagros y misericordia. Aunque dicen que es mejor una cosa por encima de la otra, lo cierto es que a cualquier edad y en cualquier circunstancia, solo un Dios poderoso es el que capacita y sostiene. Creer que la edad, el conocimiento o cualquier mérito nos dará ventaja es una mentira, un engaño para que nos enorgullezcamos y no reconozcamos al autor del milagro. Todas las cristianas no tenemos que ser mamás jóvenes, pero sí tenemos que ser mujeres fieles a Cristo y glorificarlo con lo que Él nos da, glorificarlo en nuestras historias, con lo diferente de nuestros tiempos, con lo variado de nuestras vidas, porque a cada paso, en cada debilidad y en cada reto, Él está.